y voy a grabar mi pantalla. Así que en teoría ya comenzamos ahora. Bueno, así pasa. Entonces cuéntame, ¿cómo han estado hoy? ¿Cómo le fue? Ayer tuvieron lección general también. Ustedes. ¿Cómo les fue en la elección? Ni le cuento. Bueno, me parece que mañana, además, tienen taller. Entonces, ¿les parece si hacemos ejercicios para reforzar, ejercicios para practicar para el taller de mañana? Me parece que de tema tienen mañana ustedes tendrán taller 4 y el taller son 2 ejercicios sobre la unidad 4, de 4.1 a 4.3. Puede ser funciones, dominio, rango, representación gráfica de una función, tipos de funciones, función lineal, función cuadrática. Ok, esos son los temas del taller de mañana, ¿no? Por si no se acordaban que mañana hay taller, pues vamos a ver eso. Muy bien, entonces vamos a empezar a compartir pantalla, denme un segundo. Teoría matemática. 5. Práctica. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, ¿sí pueden ver mi pantalla? Ok. Por acá. Debería seguirse grabando por aquí. En un segundo. Ok, ahora sí. Se está grabando. El sonido también. Listo, ok. ¿Qué es una función? Bueno, el concepto abstracto de función, supuestamente eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? O eso hemos estado hablando. Esto hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué es una función? Bueno, es una función, es una relación. Aquí está esto. Una relación que va de un conjunto hacia otro. Un segundo, aquí está. Que tenemos un conjunto A y vamos con una relación F a un conjunto B. Y siempre para cada elemento de aquí hay una y una sola flechita que llega a un elemento de B. Entonces, algo como esto sería una función, pero si nosotros, por ejemplo, a este de aquí le agregamos otra flecha que sale para acá, entonces ya deja de ser función porque hay elementos en A, en el dominio, bueno, en el conjunto de partida que tienen 2 elementos
que tiene dos elementos en el conjunto de llegada. Okay. Listo. Entonces, ese es el concepto abstracto de una función y más aún lo podemos abstraer diciendo, mira, una función es un conjunto de pares ordenados. Pero no, ese no es el tema que nos interesa ahora. El tema que nos interesa el día de hoy es hablar de funciones de variable real. ¿Qué es una función de variable real? Bueno, hay muchas maneras de expresarlo, pero básicamente una función de variable real es la que va de un conjunto a los reales, a los números reales. ¿Qué son los números reales? Bueno, pues si no nos acordamos, pues son todos los números que conocemos hasta ahora, ¿ok? Donde recuerden, podemos sumar, multiplicar, restar, dividir y tenemos una relación de orden. ¿Okay? Y hay también los números irracionales, que son los que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Entonces, eso es una función de variable real. Pero la manera de entenderlo, si no se acuerdan, me gusta es la analogía de decir, mira, una función es una maquinita que tú le ingresas un X y la maquinita se llama F y te va a devolver F de X. Y siempre que tú pongas el mismo número X, te va a devolver siempre el mismo Y o el mismo F de X. ¿Ok? Eso significa esto de aquí, que no podemos tener un elemento que llegue a dos valores distintos. Entonces, para las funciones utilizamos un objeto. A ver, entiendo. No sé por qué está. Ok, ahora sí. No, no quiere. No quiere funcionar hoy esto. Bueno, entonces utilizamos el plano cartesiano, que el nombre, no sé si lo mencioné aquí o lo mencioné en el otro curso, lo inventó, o el primero en utilizarlo bastante fue René Descartes, o Descartes, le decimos en español, era francés, entonces se pronuncia Descartes, alrededor de 1700, 1600, siglo XVII. De hecho, es muy conocido en filosofía. Si recuerdan, él es el que dijo, pienso, entonces existo, o pienso, luego existo. Pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Y bueno, hizo al inventarse el plano cartesiano, al inventarse él, pues nació la geometría analítica, que es básicamente el estudio analítica, perdón, analítica, el estudio de la geometría, pero al ponerle un sistema de coordenadas. Y bueno, un sistema de coordenadas, pues básicamente, ¿qué significa este punto? Bueno, este punto significa que está en el 4,2. Significa que me moví 4 unidades a la derecha, 2 unidades hacia arriba. Y bueno, normalmente escribimos que este es el eje X, este es el eje Y, y listo. Entonces, la idea del plano se la debemos al señor René Descartes, y por eso, bueno, le decimos plano cartesiano. Ajá. Ahora, entonces, ese es el plano cartesiano, y el plano, pues, nos va a ayudar a determinar algunas funciones, o sea, nos va a ayudar a representar algunas funciones. Por ejemplo, la función más bonita de todas es y igual a x, o f de x igual a x, que es la llamada función identidad. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues, si nosotros, ok, déjenme hacer un poquito mejor el dibujo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tomamos el valor de 1, pues x vale 1, entonces por la fórmula o por la regla de correspondencia, y también vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Entonces, al darle estos puntos, y si me voy por acá también, y se vale 1/2, pues vale valer 1/2, menos 1/2 va a ser menos 1/2, y así. Entonces, la gráfica de esta relación se ve así. Y listo. Entonces, en el plano podemos graficar los conjuntos de verdad. ¿Okay? Realmente lo que estamos haciendo es el conjunto de verdad de relaciones, de ciertas relaciones. Entonces, otro ejemplo de una relación conocida es, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y si graficamos esto en el plano cartesiano, ¿cómo se ve esta relación? Vamos un poquito más. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Entonces, bueno, en este caso, pues en el plano vamos a graficar todos los puntos que satisfacen esa relación o esta regla de correspondencia. ¿Cómo se ve esa regla de correspondencia? Bueno, pues empezamos a dar números. Mira, ¿qué pasa si yo hago que x vale 0? Si x vale 0, pues y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué número al elevarse al cuadrado me da 5 al cuadrado? Bueno, pues puede ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estaría aquí. Me parece que el más 1 se ve. Ok, tendré que considerar eso. Entonces, aquí, este punto satisface la regla de correspondencia, porque x vale 0 y y vale 0 y 0 al cuadrado más 5 al cuadrado me da 5 al cuadrado. Pero también 3, 4, 5. Si yo pongo menos 5, entonces aquí tengo el punto 0 menos 5, aquí tengo el punto 0 más 5. Entonces siempre ponemos primero la coordenada horizontal y luego la vertical. Entonces, en este caso tengo 2 puntos, esos 2 puntos están en la gráfica. ¿Qué más? Bueno, pues si me voy por el lado, si yo hago y ahora 0, pues me quedará x al cuadrado igual a 5, entonces tendré por acá 3, 4, 5. Perdón, no, un punto más acá. 4, no, sí está bien. 5 y tendría el punto 5,0, pero asimismo tendría por otro lado 3, 4, 5. El punto menos 5,0. Y hay un par de puntos especiales que satisfacen esta relación, por ejemplo, el 3,5, perdón, el 3,4, el 4,3, 3 y 4, y 4,3. Y también con los opuestos, con los números con menos, porque al elevarlos al cuadrado me queda positivo. Entonces voy a tener aquí 3, 4. Bueno, aquí sería 4,3. Este es el punto 3,4. Este es el punto 4, menos 3. 3, menos 4. Y así. Ya no voy a poner todos. 2, 3, 4, 4, 3. Y por arriba. Luego por acá. Y bueno, esto si completamos con algunos puntos más, nos vamos a dar cuenta que el gráfico de esta relación es un círculo. Es una circunferencia. Ay, qué bonito. ¿O no? Ok, ahí está. Estaba bien, no sé qué pasó y lo moví. Bueno. Y bueno, esta relación no es una función. ¿Por qué no es una función? Ah, bueno, pues si recuerdo la función, la definición de una función me dice que no, pues para x solamente tiene que haber un valor de y. Para cada x tiene que haber un solo valor de y.
Y aquí estoy viendo que, por ejemplo, en este caso, para x igual a 3, pues tengo el valor 4 y tengo menos 4. Algunos le dicen el criterio de la recta vertical, no me gusta que le digan así, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Algunos le dicen así, que esta relación no es una función, esta gráfica no representa una función porque hay un valor de x que tiene 2. Claro, hay muchos valores de x que tienen 2 valores de y, pero con que al menos uno no cumpla, yo voy a decir que esto no es una función. Entonces esto pues no es función. No es función y esta sí es una función. Pero bueno, en la geometría analítica se estudian más estas cosas. De momento nosotros vamos a ponernos a estudiar solamente las funciones, porque las funciones cumplen un papel importante en todos lados. Entonces, a ver qué más hay por aquí. Ok, entonces, nuevamente recordando un poco los conceptos, una función, nosotros entonces creemos que va así, una función va de A hasta B y no puedo bajar. Estoy casi seguro que tiene que ver algo con que esté usando Mix, pero bueno. Voy a revisar que todo esté en orden por acá en la grabación. Ok, entonces, ya listo. Entonces, cierto que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar funciones hacia los reales. Entonces, A, o nuestro dominio, vamos a escribirlo con D. Nuestro dominio, el que vamos a estudiar ahora, va a ser un subconjunto de los números reales. Okay. Vamos a estudiar funciones con dominio en los reales que van a números reales. Entonces, pues, en este caso, entonces, en este mundo, las funciones tienen algunas propiedades, o bueno, tienen algunas cosas que, pero bueno, el dominio de la función, que es el que llamamos este D, vamos a llamarle D, vamos a ponerlo aquí con una nuevecita. El dominio de la función son todos los valores X reales, tales que existe un valor de Y en los reales, tal que Y es igual a f de X. Simplemente si en algún momento les piden pues, de qué es esto, pues lo pueden escribir. Y el rango de una función es parecido, solo que ahora hablamos de todos los valores de Y, del conjunto de llegada, tales que existe un X, tal que Y es igual a f de X. Nuevamente eso. O sea, es parecido, solamente que en el dominio que estamos buscando los valores en los horizontales y en el rango buscamos los valores verticales. Entonces, si nosotros queremos con gráficos podemos identificar muy fácilmente el dominio y el rango. Por ejemplo, cuando yo tengo una función que hace algo como esto, digamos que sea así, y claro, la gráfica sigue su camino. Aquí está el 1, y se incluye este punto. Entonces, aquí, como no hay gráfica antes del 1, entonces yo digo que aquí el dominio va desde 1, bueno, si esta es la función f, en este caso, el dominio de la función es desde 1, porque usando intervalos, desde 1 en adelante. O sea, todos los puntos desde el 1 tienen valores, o sea, son admisibles para la función. O sea, regresando a la analogía de la máquina,
pues el dominio son los valores de X que pueden entrar en la máquina, porque si tú le pones un número que no esté en el dominio, pues la máquina se rompe, se daña. ¿Ok? Y el rango son los valores a los que llega la función, a los valores a los que puede devolverte la máquina. Y si te das cuenta, pues bueno, los valores empiezan aquí, porque empieza la función desde aquí y se va hasta arriba. Entonces, aquí el rango de la función es de 0 hasta infinito. Bueno, muy bonito, pero normalmente nos van a decir, mira, esta es la función, te van a dar la regla de correspondencia. Por ejemplo, te van a decir, mira, la función g de x es igual a la raíz de x menos 1. Hallar dominio y rango. Entonces, obviamente podríamos graficarlo. Si no sabemos cómo se grafica, pues estamos en problemas. Y si no, pues, bueno, empezamos a darle valores. O sea, realmente el gráfico no es parte importante a menos que te pidan gráfica, pero siempre es bueno tener el gráfico a la mano para saber qué es lo que estamos haciendo. Déjame poner otro número aquí, porque ya usamos uno arriba. Entonces voy a poner x menos 5. No, mucho. X menos 3. Ok, entonces, bueno, empecemos a darle algún valor a X y veamos cuál es el valor correspondiente de Y. Ok, voy a empezar con el más fácil. Si yo pongo X igual a 3, me queda raíz de 3 menos 3 es 0, entonces raíz de 0 es 0. Entonces, cuando X vale 1, 2 y 3, cuando X vale 3, Y vale 0. Entonces, no sé, alguien dígame algún otro número para reemplazar la X. ¿Algún otro número? El 4. El 4, ok. Si reemplazamos 4 aquí, ¿qué me queda? 1. 4 menos 3 es 1 y raíz de 1 es 1. Entonces, cuando X vale 4, la función vale 1. Bien. Y cuando vale 5 no, porque me queda raíz de 2 y raíz de 2 es feo. Vamos a pensar en otro número que haga que esto sea una raíz exacta. Pues podría ser, la siguiente raíz es la raíz de 4. Entonces sería 7. 4, 5, 6 y 7. Cuando X vale 7, me queda 7 menos 4, menos 3 es 4 y raíz de 4 es 2. ¿Ok? Entonces parecería que el gráfico va a ser algo así. ¿Ok? Pero ¿qué pasa a la izquierda de 3? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, reemplazo X igual a 0? ¿Qué me queda? Si yo pongo G de 0. Es igual a la raíz de 0 menos 3 y eso es igual a la raíz de menos 3. ¿Y eso qué es? ¿Cuánto vale la raíz de menos 3? O mejor aún, ¿qué pasa si pongo, no sé, 2? Me queda aquí la raíz de 2 menos 3. Me queda aquí la raíz de menos 1. Y bueno, eso aquí es igual. Eso aquí es igual. Entonces, bueno, si recuerdan algo que hemos hablado la semana pasada, pues hay ciertos, como le he dicho yo, mandamientos en los números reales. ¿El primero cuál es? El primero es eh, no podemos, no dividirás para 0. Y el segundo es no tomarás raíces cuadradas
de números y bueno, recuerden que cuando vimos por qué no podemos dividir para cero es porque no tiene sentido. O sea, si hacemos como que la división que nos enseñaron en la escuelita, pues vamos a ver que no tiene sentido. Dividirás, no sé escribir. No dividirás, no dividirás. Dividirás. Dividirás para cero y no tomarás raíces para no. Y bueno, no podemos sacar raíces cuadradas porque las raíces siempre dan, o sea, un número al elevarlo al cuadrado siempre da positivo. Entonces es imposible que al sacar la raíz, pero que elevar un cuadrado un número te dé negativo en los números reales. Entonces no podemos sacar raíces cuadradas en números reales. Entonces, en este caso, como no podemos sacar raíces de números negativos, básicamente el dominio, lo que tenemos que ver aquí es, mira, tengo que ver que lo que esté dentro de esta raíz no sea un número negativo. Es decir, nosotros queremos que x menos 3 sea mayor o igual que 0. Y bueno, esto dice que x tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Y qué conjunto representa eso? Entonces, el dominio de esta función, el dominio de la función g, son todos los x reales, tales que x es mayor o igual que 3, pero si lo expresamos como intervalo, pues esto es cerrado en 3 y hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, como no podemos sacar raíces a números negativos, el dominio, lo que está dentro de la raíz de x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0, porque no puede ser un número negativo. Y ahora, ok, ese es el dominio, bacán. ¿Y ahora cuál es el rango? Bueno, para el rango hay unos truquitos. Entonces, en el rango, cuando tú tienes una raíz, entonces vamos a verlo. El primero, cuando tienes el rango de algo con una raíz, pues tienes que ver qué pasa. Tienes que ver primero que para el rango, tenemos que ver qué valores puede tomar y, o en este caso g de x, o y igual a g de x, ¿no? Solamente viendo el gráfico vemos que va desde 3 para arriba, ¿no? Pero ¿cómo justificamos eso? Bueno, pues la raíz de un número, la raíz de cualquier cosa, bueno, esto lo voy a poner por acá en una nubecita. Cuando tenemos la raíz de un número, eso siempre es mayor o igual que 0, la raíz cuadrada de un número. ¿Por qué? Porque siempre cuando tomamos un número real, le calculamos, bueno, un número real positivo, le sacamos la raíz, entonces eso me va a dar otro número real positivo. Porque recuerden que así se define la raíz cuadrada. Así la definimos. Le tomamos siempre la positiva, porque recuerden que hay como escoger, ¿no? O sea, puede ser positivo o negativo, pero la raíz cuadrada la definimos como la positiva. Entonces, como esto es cierto, como la raíz de a es mayor o igual que 0 siempre, entonces mira, vamos a tener que la raíz de x menos 3 siempre es mayor o igual que 0. ¿Y eso qué significa? Como y es igual a esto, vamos a tener que y es mayor o igual que 0. Ay, pero ¿qué conjunto es ese? Ok, el rango de g son todos los y tales que y es mayor o igual que 0. Ah, pero esto no es otra cosa que el intervalo de 0 a más infinito. Okay. Entonces, este es cómo sacar el dominio y el rango de una función con raíz cuadrada. O con, bueno, sí, con una raíz cuadrada.
Podríamos hacerlo similar con raíces pares, o sea, raíz cuarta de x menos 3, pero por gusto. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ok, entonces, hacemos otro ejemplo. Tal vez... Tal vez no con raíz cuadrada. Ahora vamos a ver un ejemplo con una función que le damos una función lineal. Ya vamos a ver por qué. Bueno, pues otro ejemplo. Digamos la función f de x igual a 3x menos 2. Hallar el dominio y el rango. Entonces vamos a ver. Lo primero es, bueno, no es lo primero, pero lo primero que vamos a hacer es hacer un gráfico de la función para entender más o menos cómo es la función y qué deberíamos esperar como respuesta. Entonces, trazando un gráfico, mejor dicho, trazando primero los ejes del plano, disculparán, y si me pongo a hacer también con la regla, pues me va a demorar toda la clase. O mejor, voy a hacer uno y luego voy a estar copiando y pegando. Ok, bueno, entonces, para hacer el gráfico, la técnica que hemos estado haciendo pues funciona, de poner puntos y graficar. Sin embargo, eh, hay una técnica para graficar más rápido funciones, este tipo de funciones que le llamamos funciones lineales. Cuando tiene esta forma, el gráfico vamos a saber que es una recta y ya vamos a ver, no vamos a ver por qué, pero vamos a ver que en efecto es una recta. ¿Por qué? Bueno, si reemplazo un número, por ejemplo f de 0, me va a dar menos 2. Ok, entonces voy a donde vale x0 y llega a valer menos 2. Entonces, en este punto, que es el 0, menos 2, tengo un punto de la función. Ok. Y bueno, pues, si quiero buscar otro, pues no sé, puede poner f de 1 y eso me va a dar 3 menos 2 es igual a 1. Ok, entonces cuando x vale 1, y vale 1 también. Ahora, tendría que buscar otro para ver más o menos, pero yo ya sé que el siguiente punto va a estar por acá, en 4,2. Y así, pues puedo trazar ahora la función que pasa por estos puntos. Que
Ok. No. Ahí está. Listo. Entonces, como ven, todos los puntos que están en esta recta satisfacen la ecuación. Pero ¿por qué está tan mal aquí? No, está chueco aquí también. Bueno, disculparán que no es la mejor herramienta tampoco esta de aquí. 1, 2, 3, 1. Ahí está bien. Ok, vamos a dejarlo aquí. Ahí pasa por esos puntos. Y bueno, pues se puede continuar esta recta así. Por acá. Entonces, ese es el gráfico. Ok, ya, listo. Entonces parece que, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál parece que va a ser el dominio? O sea, yo Todos los podría, reales. todos los reales, no porque la recta la puedo seguir extendiendo. ¿Y cuál va a ser el rango? Todos los reales. Va a ser todos los reales, pero ahora tenemos que justificarlo un poquito. ¿Por qué? Pues recordando los mandamientos, pues el primero es la división para cero, o vamos a ponerlo así mejor. Primero es la división para cero, que está prohibido, y lo segundo también es la raíz de un número negativo. Eso también está prohibido. Y ahora yo pregunto, bueno, pues en esta función tenemos alguna de esas cosas. No. No estamos ni dividiendo nada, ni sacando raíces, así que no deberíamos preocuparnos. Entonces podemos decir, bueno, como no hay restricciones del dominio, para X, el dominio pues simplemente es todos los reales. Ok, bacán. Pero ahora, ¿cómo encontramos el rango? Entonces, para encontrar el rango, en este caso, en el caso de las funciones de las, ¿cómo les dirá? Las hipérbolas. No sé si les dirán hipérbolas, pero por ejemplo, la función es 1 sobre x igual a 1 sobre x. ¿Cómo les dicen? ¿Hipérbola? ¿Y recíproca? Sí, inyectiva, sobreactiva, biyectiva, ya vamos a llegar a ese tema. Bueno, el punto es que en este caso, bueno, para encontrar el dominio, para encontrar el rango, para el rango, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner y igual a la función, pero la función es 3x menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer, despejamos x. Entonces, ¿cómo despejamos x aquí? Bueno, pues sumo en ambos lados por 2 y luego divido ambos lados para 3. Y más 2 sobre 3 igual a x. Entonces, si aquí aparece alguna restricción para y, entonces esa va a ser mi restricción en el rango. Y como no, aquí no hay ninguna restricción, no pasó nada malo, o sea, aquí no pasó nada, entonces, bueno, pues vamos a decir, mira, el rango de esta función, como no hay nada nuevo, o sea, no hay ningún problema, el rango de la función va a ser nuevamente todos los reales. Ahora, ¿a qué me refiero esto con que algo nuevo? Vamos a ver el último ejemplo. Yo voy a decir y es igual a 1 sobre x menos 2. ¿Ok? O bueno, f de x, f g, h de x igual a esto. Hallar dominio y rango. Ok, entonces no vamos a graficarla esta vez. Después la graficamos. Ok, entonces vamos a ir directamente a encontrar el dominio de forma analítica. Entonces, para el dominio,
Para el dominio, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que los posibles pecados, las raíces y las divisiones. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una división, ¿verdad? Estamos dividiendo para x menos 2. O tenemos una fracción. Tenemos un denominador y aparece x menos 2. Entonces, en este caso, tenemos que decir, tenemos que especificar, mira, x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Exacto, todo x menos 2 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué no puede ser 0? Perdón, porque si reemplazo 0 aquí me queda 1 sobre 0 y eso ya sabemos que no podemos hacer, no podemos ir para 0. Entonces, como están diciendo en el chat, es todos los reales triple 0, es decir, que esto nos dice que, es decir, x es distinto de 2, entonces podemos escribir el dominio de esta función como, bueno, son todos los reales tales que x es distinto de 2, y eso es lo mismo que los reales excepto el 2, o también lo podemos escribir como intervalos de menos infinito hasta 2, unión de 2 a infinito. Cualquiera de esas tres maneras es válida, entonces si te ponen opciones, pues tienes que coger la que corresponde, ¿no? Y si estás haciendo el examen y no te ponen opciones, pues pon la de las tres maneras, por si acaso. Bueno, ok, ahora hicimos ya el paso fácil, ¿ok? Ver que para el dominio vemos que hay una división. No podemos ir para 0. Ok, entonces hacemos que eso no sea 0. Perfecto. Siguiente. Para el rango, vamos a despejar x. Para el rango hacemos y igual a 1 sobre x menos 2. Y bueno, para despejar x, pues mira que esto que está dividiendo, lo puedo pasar arriba a multiplicar y me queda y por x menos 2 es igual a 1. Y ahora, esta y que está aquí, la voy a pasar a dividir. Y me queda x menos 2 es igual a 1 sobre y. ¿Ok? Y ahora podría quitar este paréntesis porque no está haciendo nada. Me queda x menos 2 es igual a 1 sobre y. Y entonces x es igual a 2 más 1 sobre y. Y ahora yo pregunto, bueno, aquí ¿hay alguna restricción o algún problema con y? Y está en alguna raíz, ya está dividiendo, ya está haciendo algo. Ya está en un denominador, ¿verdad? Entonces, cuando y está en un denominador, pues tengo que ver, bueno, que el denominador sea distinto de 0. Y entonces, como y no puede ser 0, perdón, como el denominador no puede ser 0, entonces, esto que está en el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a decir, tenemos que y entonces, ¿cuál es el rango? Bueno, son todos los números y en los reales, tales que y es distinto de 0, y lo podrías ver como los reales, excepto el 0. Ah, perdón, ustedes usan este símbolo, me había olvidado. Usan este símbolo. Los reales, excepto el 0, o lo puedes ver como intervalos, como menos infinito a 0, unión 0, infinito. Y ya está, encontramos el dominio y el rango. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Entonces, por ejemplo, si me hubiese quedado algo diferente, digamos, x igual a 2 más 1 sobre y menos 1, entonces en ese caso, ¿qué tendría que ver? Bueno, que esto sea distinto de 0 y entonces y va a ser distinto de 1. Claro, es una función diferente, pero el proceso es el mismo. Despejo x y veo que los denominadores no sean 0. Ahora que ya tenemos el dominio y el rango, pues me gustaría hacer el dibujo, que ya sabía cuál iba a ser, pero bueno. Entonces, el dominio se parte aquí en el punto 2 y el rango se parte aquí en 0. Entonces, la función, si le damos un valor, bueno, o sea, algo mayor que 2, me va a quedar, digamos, si reemplazo 3, me va a quedar x menos 2. 3 menos 2 sería 1 sobre 1, entonces me queda aquí en 3. Y si pongo algo menor que 2, digamos 1, me va a quedar menos 1. Y el gráfico va a ser algo así. Va a ser así. Y esto va a ser así. Ok. Un poquito más abajo en realidad. Pero... Y de hecho, esta línea vertical se la llama una asíntota, no sé si les habrán dicho por ahí. Y esta línea horizontal en y igual a 0 se le llama una asíntota horizontal y la otra se llama, obviamente, una asíntota vertical. Pero bueno. Entonces, ese sería el dibujito. Y, ok, entonces, hay unas particularidades. Vamos a observar en estas funciones que hemos hecho. Mira que de estas funciones, hay una que cumple esto. Que el rango es todo el conjunto de llegada. Aquí no es todo, solamente va de 0 a más infinito. Acá se va todos los reales menos el 0. Pero aquí esta función sí toma todos los reales. ¿Cómo se llaman esas funciones? Que el rango es todo el conjunto de llegada. Sobreyectiva. Ajá, se les llama sobreyectiva porque va sobre todo el conjunto de llegada. Entonces, si no recordaban, pues vamos a poner otra página por acá. Poner tipos de funciones. Entonces, una función f que va del dominio de un subconjunto de los reales a los reales. No voy a poner esta noción, después se confunden. Una función así. Y el dominio, obviamente, es un subconjunto de los reales, que ahora sí, es sobreyectiva. Si el rango es todo el conjunto de llegada. Y esto se lo puede traducir equivalentemente pues recordemos que el rango es el conjunto de todos los y en los reales, tales que existe un r, perdón, existe un x en r, tal que y es igual a f de x. Y si yo digo que este conjunto es todos los reales, pues esto significa que para todo y existe un x tal que y es igual a f de x. ¿Por qué? Porque bueno, si yo digo que este conjunto es todos los reales, entonces significa que para todo número real
se cumple esto, ¿verdad? Entonces, esto es una función sobreyectiva. Y hay un tipo especial más de función. Bueno, hay dos, pero la otra es la combinación de las dos. La otra, que me parece que todas las funciones que hicimos aquí tienen esta propiedad. ¿Ok? ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, que vamos a ver un ejemplo. No lo vamos a desarrollar con dominio y rango, solamente vamos a ver la gráfica. Ejemplo, voy a poner f de x igual a x menos 2 al cuadrado más 1. Entonces, la gráfica de esta función, si le damos valores, pues cuando x vale 2, la función vale 1, entonces aquí está 2, aquí está 1, ponerle menos. Okay. Y cuando x vale 3, la función se hace 0. Y cuando x vale 1, la función también se hace 0. Y se va a ver algo de esto, como esto. Algo así va a ser la gráfica. Vamos a hacerlo de nuevo. La gráfica de la función va a ser algo como esto. Ajá. Entonces, esta función, a diferencia de las anteriores, ¿qué particularidad tiene? Bueno, veamos que hay ciertos valores de y, por ejemplo, mira, el 0, en y igual a 0, hay dos valores que llegan a ese mismo punto. Y de hecho hay muchos valores de y que se repiten. ¿Okay? En cambio acá, los valores de y nunca se repiten. Si aquí busco, no sé, cuándo vale la función menos 0,7, solamente hay un valor de x que te da 0,7. Por acá, si x alguna vez pasó por este punto, nunca más vuelve a estar a esa misma altura, esa misma y. Y asimismo, esta función de acá, bueno, si y valió esto en algún momento, nunca más va a volver a valer ese valor. Nunca más va a tomar ese valor. Entonces, esta función, bueno, esos tipos de funciones, a diferencia del último ejemplo, las llamamos funciones inyectivas. Una función es inyectiva. Ahora, claro, verlo con dibujos y entender lo que dice el dibujo es fácil. Ahora, escribir qué es una función inyectiva es lo complicado. Entonces, ¿cómo tratamos de poner en un lenguaje formal eso de que siempre, si toma un valor, no lo vuelve a tomar? Ok, pues la manera de escribir eso es, bueno, si tú tomas un par de números x1, x2 en el dominio, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tomo elementos distintos en una función inyectiva, pues los valores de la función tienen que ser diferentes. Cuando una función es inyectiva, si cualquier par de puntos que yo tome, la imagen tiene que ser distinta. Ah, ok. Mira, acá, si yo tomo, no en esta, por ejemplo aquí, si yo tomo un par de puntos distintos, la imagen tiene que ser diferente. Más arriba. Mira, yo tomo aquí dos puntos distintos, x1, x2, las imágenes, una está por acá y la otra está por abajo.
Y más arriba tengo esta función, bueno, tengo aquí x1, x2, vamos para acá, vamos para allá, y ven que tienen imagen distinta. Entonces es una función inyectiva así. Cuando tomo elementos diferentes, eso implica que la imagen es diferente. Perdón, es distinto de f de x2. Eso es una función inyectiva. Y bueno, una función es sobreyectiva, perdón, es biyectiva si es sobreyectiva e inyectiva. Es decir, es las dos cosas, por eso biyectiva. Y, ajá. Entonces, como ejemplo, esta primera función no es sobreyectiva, y como no es sobre, entonces no es biyectiva, pero sí es inyectiva, porque elementos diferentes les corresponde imágenes diferentes. Vamos más acá. Bueno, esta función es inyectiva porque elementos distintos les corresponden imágenes distintas y además el rango es todos los reales. Entonces también es sobreyectiva y como es inyectiva y sobreyectiva, entonces tenemos que la función es biyectiva. Ahora esta función de acá es inyectiva pero no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque nunca toma 0 como valor en y. Entonces no es sobreyectiva pero sí es inyectiva. Y ahora esta de aquí no es ni inyectiva ni es sobreyectiva. Entonces inyectiva porque hay al menos un valor de y que tiene elementos repetidos. Y bueno, pues vamos a ver qué significa que no es inyectiva. Unos segundos. Perdón. Ok. Entonces, simplemente para saber, si me dan un gráfico, si me dan un gráfico de una función o algo así, pues, ¿cómo yo sé si es o no es inyectiva? Bueno, una función no es inyectiva simplemente haciendo la negación de este predicado. Entonces, la negación de esto, ¿cuál es? F no es inyectiva. Bueno, la negación de un cuantificador, bueno, sería, si no es para todo, entonces existen unos que no cumplen. Entonces si no se cumple esto es la negación de ese condicional. Entonces existen un par de x1, x2 que son iguales y, perdón, que son distintos. La negación de la negación así. La negación de esto es P y no Q. Entonces que son distintos y tienen la misma imagen. Esa es una función no inyectiva. Entonces, para eso, pues tendría que ver, vemos los valores de y si hay un momento en donde tienen dos valores, perdón, donde un valor de y viene por dos puntos distintos, entonces en ese caso la función no va a ser inyectiva.
Entonces, eso es una función que no es inyectiva. ¿Cómo identificar que no es inyectiva? Entonces, para decir que una función no es inyectiva, tenemos que dar un ejemplo de dos valores distintos que tengan la misma imagen. Y si yo quiero decir que sí es inyectiva, pues debería probar que esto es cierto, que esto es cierto. Pero bueno. Entonces, pues, ¿alguna duda, alguna inquietud? No sé, pues, veamos algún par de ejemplos con gráficos. Por ejemplo, con gráficos. Entonces, pongamos no sé, que la función hace esto. Hace esto. Entonces, esta función de aquí es inyectiva, sobreyectiva, es biyectiva. Es función. Vamos a ver ejemplos. Bueno, esto sí es una función, porque para cada valor de x hay un único y. Para cada valor de x hay un único y, entonces es función. Además, es inyectiva. Es inyectiva. Bueno, pues si vemos horizontalmente ahora, bueno, para cada y solamente aparece una vez. O sea, solamente tiene un valor de x correspondiente. No hay valores repetidos. O sea, el gráfico no sube ni vuelve a bajar. Entonces, es inyectiva. Y parece que la función sigue creciendo, sigue bajando siempre, porque no hay nada más que en el gráfico que nos indique que no lo hace. Entonces, es también es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, podemos concluir que es biyectiva. Entonces, a ver, otro dibujito por acá. Adiós. Aquí. Entonces, digamos que el gráfico ahora es algo como esto. Una onda así. Y de paso, algunos le ponen así. Voy a dibujarlo de nuevo. Perdón. ¿Sí? Ok, entonces, esta función, bueno, dicho, este gráfico corresponde a una función. Bueno, spoiler, ya les dice, sí es una función porque solamente hay un valor. Para cada x, tiene un solo valor en y. Este x tiene un solo valor en y. Cada x tiene un solo valor en y. Entonces, es una función. Es inyectiva. Bueno, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Tengo que dar un ejemplo. ¿Por qué no es inyectiva? Pues mira que en este valor de y se repite aquí, aquí y acá, y posiblemente se va a seguir repitiendo. Existe un valor de y que se corta, en este caso 3 veces. Y mira, hay más. Mira, este valor de y se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tal vez muchas más
pero alcanzamos a ver aquí solamente 6. ¿Ok? Entonces no es inyectiva. Y no es sobreyectiva tampoco. Porque hay valores de Y que no tienen, donde no llega la gráfica. Por ejemplo, aquí, en este número, Y no tiene gráfica. Entonces, como no es ni sobreyectiva ni inyectiva, no es biyectiva. Así es. Vamos a ver unos últimos dos ejemplos con dibujitos, porque con dibujitos es como que más fácil identificar cuándo es, cuándo no es. Vamos a ver. Hacemos ahora esto. Ok, vamos a hacer este de aquí. La pronuncia va por ahí. Entonces, la pregunta ¿es una función? Sí, no todas les está graficando funciones, porque no nos interesa el resto de nombres. Pero sí, sí es una función. Es inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? ¿Qué significa que no sea inyectiva? Que existen al menos un par de valores en X que llegan a la misma imagen. ¿Cuáles son esos valores X? O bueno, ¿cuáles son esos ejemplos? Bueno, pues mira, podrías considerar aquí este valor de Y se repite 3 veces. O este valor de aquí se repite aquí y acá. O por aquí. Se repite. Entonces, no es inyectiva porque hay al menos una vez, al menos un valor de Y que tiene 3 preimágenes, se le dice, o 3 valores de X correspondientes. Entonces, no es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, cualquier Y que yo vaya a buscar, siempre encontraré gráfica que llegue hasta allá. Mejor dicho, va a todos los reales si es sobreyectiva. Entonces, ¿es inyectiva? No es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Entonces, ¿es o no es biyectiva? Bueno, no es, porque la definición de biyectiva es una conjunción, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces, solamente es biyectiva cuando cumple las dos. O sea, si cumple una de ellas, no alcanza. No es biyectiva. No es biyectiva. Ok, y el último ejemplo. Último ejemplo. Vamos a hacer algo como esto. No, sabes que voy a hacer algo más chévere, no, más chévere, que lleguemos a algo con raíces. Así que vamos a hacer. Okay. Entonces, esta función sí es una función. Es inyectiva.
Sí es inyectiva. Porque para cada valor de X, perdón, para cada valor de Y, hay un solo valor de X que le corresponde. O sea, solamente las rectas verticales cortan una vez el gráfico y si es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Pues no, ¿verdad? Mira que aquí en -1 no hay. Entonces no es. No es sobreyectiva. Y bueno, pues ¿cuál es la conclusión? Es inyectiva, pero no sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué? Ok, entonces vamos al último tema. El 4.3, que supuestamente es el último que entra en el taller de mañana, eh, es la funciones lineales y cuadráticas. Bueno, ¿de qué se trata esto? Pues mira, cuando tú tienes una función, ups, cuando tú tienes una función de la forma f de x igual a mx más b, la llamamos una función lineal. ¿Por qué? Porque cuando la graficamos se ve como una línea. ¿Okay? Se ve como una línea. Estamos por aquí, pues digamos que sea así, sea por acá, ups, sea por acá, uy, sea por acá. Entonces, le decimos que es una función lineal porque se parece a una línea. Eh, y hay unas cosas interesantes, como por ejemplo, mira, cuando tú reemplazas 0, inmediatamente vas a ver que te da b. Entonces, a ese numerito de aquí lo llamamos el corte o el intercepto con el eje, le dicen ordenadas o y, luego solamente le voy a decir el eje y. Si le dicen ordenadas, pues se les llama abscisas y ordenadas, pero no me gusta ese nombre muy arbitrario. Pero entonces, no importa qué gráfico tú tengas, si tienes algo de la forma mx más b, vas a saber que el punto de partida va a ser b. O sea, cuando x vale 0, la función vale b. Y por ejemplo, si tuviese otro caso, algo como esto, pues mira, si la función fuese así, entonces en este caso particular es este b. Entonces digamos que este es b2, este es b... No le voy a poner. Entonces, si esta es otra gráfica, pues va a ser ese de ahí. Mira, hay algo interesante también. Mira, si tú dices que x1, o digamos que y2 es igual a f de x2 y que y1 es igual a f de x1, bueno, pero vamos a ver, digamos que vamos a hacerlo.
Entonces, digamos que este punto es x2 llevo 2. Y este punto de aquí es y2, perdón, y1, x1. Entonces, mira lo que va a pasar. F de x2 es mx2 más b. Y esto es igual a mx1 más b. Y ahora, si yo resto estas ecuaciones, y2 menos y1 me va a quedar mx2 menos mx1 y me va a quedar b con b, se van a simplificar. Y aquí puedo sacar m, factor común, y2 menos x1 es igual a y2 menos y1. Y entonces, dividiendo, suponiendo, no tomando x1 y x2 distintos, porque si no sería aburrido lo que estoy haciendo, me queda que m es x2, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, que m, que por eso lo llamamos la pendiente, incluso algunos escriben esto así, como el cambio en y sobre el cambio en x, esta letra de aquí se llama delta, la delta mayúscula de los griegos, que como es la d de los griegos, es para decir la diferencia, delta de diferencia, la diferencia entre x, perdón, la diferencia entre y, que sería esto de aquí, el cambio en y sobre la diferencia en x. Entonces, si tú divides esto de aquí, esa es la pendiente, o sea, qué tan inclinado. Mira, si y se va más arriba, pues significa que la recta sea más para arriba. Y si x es, la diferencia en x es más grande, pues significa que la recta sube más despacio. ¿Ok? Entonces ponemos aquí delta diferencia. Y de hecho hay otra, bueno, esta es la fórmula de la pendiente, ¿no? La fórmula de la pendiente, y hay otra fórmula que se llama la punto pendiente, que bueno, si tú llamas y igual a f de x, entonces mx más b, y bueno, pues tienes un punto y0, f de x0, mx0 más b. Mira que ahora, si tú restas estas ecuaciones, pues te va a quedar y menos y0 es igual a m x menos x0. Y entonces aquí lo que hemos hecho es olvidarnos del intercepto con el eje y hemos trasladado la ecuación a cualquier punto que yo ya conozca y si ya conozco la pendiente también. Entonces, esta es la que llaman la ecuación punto pendiente. ¿Por qué se llama punto pendiente? Porque, bueno, pues tienes la pendiente y tienes un punto conocido. Ecuación o la fórmula o la forma de punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Pero también hay otra que le llaman la forma canónica, que simplemente es, bueno, pues mira, si tú dices que esto que y es igual a mx más b, pues tú lo puedes reescribir como mx menos y menos b, no, menos y más b es igual a 0. Y realmente no es otra cosa que escribir algo como, mira, ax más by más c mayúscula, todo en mayúscula, igual a 0. Entonces, esta es la que llaman la ecuación o la forma general. En la recta. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando te dan ecuaciones, pues, por ejemplo, mira, si regresando a la primera que era un círculo de radio 5, bueno, yo sé por la forma que tiene, eso es una
es una circunferencia. Ahora, si te dan otra relación, algo así, mira, 3x menos 5y más 1 igual a 0. Entonces, como solamente hay términos lineales, o sea, solamente hay x, y, no hay multiplicaciones, no hay potencias ni nada, eso se le llama lineal. Entonces yo dice, mira, no, esto es la forma general de la recta y yo podría despejar y de alguna forma para que me dé una función lineal. Pero bueno, este es el cuento de las rectas, bueno, de las funciones lineales, de las rectas, las líneas rectas. Y pues, nada, simplemente para graficarlas, es muy bonito utilizar la pendiente. ¿Por qué? Sí, puedo usar esto. Voy a pegar. ¿Qué significa esto? Mira, si tú sabes que, o mejor dicho, si te dan que f de x es igual a 3 quintos x más 2, bueno, esto significa que, mira, primero yo sé que el intercepto con el eje y, el corte con y, es 2. Entonces, bueno, pues, ¿dónde está el 2? Aquí está el 2. Entonces, la función va a pasar por este punto. Déjenme cambiarle simplemente aquí el signo para que sea más bonito el dibujo. Entonces, yo sé que la función va a empezar aquí y necesito un punto más para graficarla. Entonces, el siguiente punto, ¿cómo lo voy a sacar? Bueno, podrías reemplazar, pero lo que vamos a hacer es que, mira, la pendiente es igual a menos 3 quintos. ¿Y esto qué es lo mismo que decir? ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas formas de escribirlo, ¿no? Menos 3 sobre 5, pues lo mismo que 3 sobre menos 5. Porque el menos puedo ponerlo arriba, puedo ponerlo abajo, puedo ponerlo fuera, me dará el mismo valor. Pero recuerden que también esto es el cambio en y sobre el cambio en x. Cambio en y sobre el cambio horizontal. El cambio vertical sobre el cambio horizontal. Entonces, voy a hacerle caso y mira, me dice, el cambio en y yo lo puedo ver como menos 3. O sea, voy a bajar 3 unidades. Entonces, de este punto de aquí, de este punto en el que estaba, voy a bajar 3 unidades. Y ahora me va a mover 5 unidades en el sentido positivo. Entonces me va a mover de aquí para acá. Entonces, ahora este otro punto es el otro punto de la recta. Y de hecho, lo podemos reemplazar en la ecuación y vamos a ver que en efecto está en la recta. Aquí está 5 y menos 1. Entonces, claro, si yo pongo 5, claramente me va a quedar aquí 5 más 2, se simplifica, y me queda menos 3 más 2 y es menos 1. Entonces, sí está bien ese punto. Y entonces la recta se va a ver algo como esto. Va a pasar por aquí. Pero también puedo bajar. Si quiero extenderla, pues simplemente bajo 3 y me muevo 5 para allá. 3, 4, 5. Entonces este punto sería 10, menos 4. ¿Okay? Y ahora, si yo quiero subirlo, bueno, pues me muevo 5 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda. Y subo 3. 1, 2 y 3. Y ven que igual cae en los puntos que ya había marcado. Entonces, estos serían, digamos, más puntos. Claro, estos puntos que he marcado en azul son los puntos enteros que caen en mi cuadrícula. Pero también hay infinitos puntos aquí, ¿no? Con coeficientes racionales o irracionales, no sé. Hay muchísimos puntos aquí. Pero los bonitos son estos acá. Entonces, así que, bueno, esa es la forma fácil de graficar una ecuación. Mira, simplemente ya tienes el corte en Y, ves con la pendiente, te mueves y ya está. Y bueno, pues algunas propiedades de estas funciones, bueno, pues mira que siempre son biyectivas. Bueno, son biyectivas
cuando cuando m es distinto de 0. Son biyectivas cuando m es distinto de 0. Y pues nada, o sea, es inyectiva y es sobreyectiva siempre. Excepto cuando m vale 0. ¿Qué pasa cuando m vale 0? Pues bueno, eso lo que te está diciendo es que no hay variación en y. Y cuando m vale 0, tienes una recta horizontal. Tienes algo como esto. Y esto es B. O sea, esta es la recta y igual a B. Bueno. Ahora, un comentario rápido de las funciones cuadráticas. Bueno. Cuando las pendientes tienen la misma inclinación. Por ejemplo, si tenemos una función y igual a 3x menos 1 y tenemos que y es igual a 3x más 2. Bueno, si graficamos estas rectas, ahora que ya somos expertos en graficar rectas, pues podemos hacerlo fácil. Mira, buscamos los puntos. Hay un punto aquí 2 y si subo 1, aumento 3. Entonces aquí tengo un punto, bueno, una recta pasa por esos dos puntos. Aquí tengo otra recta. En menos 1, me voy 1 a la derecha y subo 3. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una recta así. 3, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Ok, entonces esa es la primera recta, la primera ecuación. Perdón, la segunda, 3x más 2. Y ahora la segunda recta es esta. 1, 2, 3. Y abajo. Entonces, esta ecuación de aquí arriba es 3x más 2. Y esta ecuación de acá abajo es 3x menos 1. Entonces, este tipo de rectas se llaman rectas paralelas cuando no se cortan. Cuando no se cortan nunca, las llamamos rectas paralelas. ¿Ok? Cuando se cortan, pues ya no se llaman paralelas, sino que simplemente son rectas intersecantes. Pero hay una clase especial de rectas intersecantes. Entonces, primero graficamos unas cualquiera. Ok, digamos que estas rectas se cortan por acá. Bueno, esa recta pasa por ahí. Tenemos una recta de otro color que se va para acá. Bueno, entonces esas rectas, donde sí tienen un punto de intersección, son rectas intersecantes. Y pero hay un tipo especial de rectas intersecantes, como estaba mencionando hace un ratito, que son las llamadas rectas perpendiculares.
Algunos creo que le dicen normales, pero perpendiculares. Perdón. Rectas perpendiculares. ¿Y cómo se ven o qué tienen de especial? Primero voy a escribirlas analíticamente. Voy a decir y igual a 3x más 2 y y igual a menos un tercio de x más 1, voy a poner. No sé si eso será buena idea, pero bueno, vamos a dibujar. ¿Cómo se ve esto? Bueno, en x igual, en y, perdón, cuando x vale 0, la primera vale 2. Va a hacerlo al revés, voy a ponerle aquí menos, aquí voy a ponerle más. Y entonces, la función luego baja, bajo 3, 1, 2 y 3. Y me muevo 1 a la derecha. Entonces, esta es la gráfica de la primera. Bajo 3, 2, 3, me muevo 1. Y por arriba, similar. 1 a la derecha y subo 3. Ahora, la segunda función empieza en 1. No me gusta que empiece en 1. Vamos a ponerla en menos 2. Solamente para tener más espacio para el dibujo. Entonces empieza aquí en menos 2. Y ahora subo 1 y avanzo 3. 1, 2 y 3. Entonces el otro punto va a estar por aquí. Pasa de aquí para acá. El otro punto sube 1 y avanza 3. Y entonces pasa por aquí, va por acá, luego baja 1 y retrocedo 3, retrocedo 3, bajo 1, y así se ve la recta, la otra recta. Vamos a ponerle los nombres, las etiquetas. Esta recta es un tercio de x menos 2, y este es menos 3x más 2. Entonces, lo interesante, a pesar de que el dibujo parece que no está bien, pero bueno, sí parece que esté. Pero lo interesante es que estas rectas forman ángulos de 90 grados. Que eso es lo que se llama que dos rectas sean perpendiculares. Forman ángulos de 90 grados. Y te dicen, bueno, pues tienes una recta y quieres otra recta que sea perpendicular a ella. Bueno, la condición para que sean perpendiculares es la siguiente. Si yo tengo y igual a m1 por x más b1, digo que y es igual a m2 por x más b2, es algo interesante de dónde sale la fórmula, bueno, no tenemos tiempo y bueno, lo importante ahora, pero son perpendiculares. Perpendiculares, sí y solo sí. Sí y solo sí. M1 por M2 es igual a menos 1. O alguna otra forma de escribirlo, otros también lo escriben como M2 es igual a menos 1 sobre M1, pero no me gusta trabajar con fracciones en las fórmulas, así que, bueno, cualquiera de las dos es equivalente, así que da igual. Y bueno, claro, M debería ser distinto de 0, M1 debería ser distinto de 0, porque si no, no puedes despejar. Y bueno, el producto de 0 con el discos es 0. Lo importante es que si te dicen, bueno, queremos una recta que sea perpendicular, entonces tú ya sabes que la condición, pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribir un ejercicio.
y luego hacemos un breve comentario sobre las cuadradas. Ejercicio, bueno, sea f de x igual a 3x, o ya puse 3, voy a poner 5x más 2. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a f y que pase por el punto P, digamos, no sé, 3, menos 1. ¿Okay? Entonces, como me dicen, bueno, te dice, encuentra la ecuación de la recta. Entonces tenemos que encontrar una cosa que sea igual a y igual a, o sea, una cosa de la forma y igual a x, mx más b. Pero queremos que sea perpendicular a f y además que pase por el punto 3 menos 1. Entonces, que sea perpendicular a f me está dando el valor de la pendiente. El valor de la pendiente. ¿Por qué? Porque como son perpendiculares, pues tiene que pasar esta condición. Entonces, vamos a escribir solución sea y, bueno, sea m la pendiente de dicha recta. Y bueno, pues la pendiente acá, esta es la m, bueno, digamos m2, este es m1. Bueno, pues tenemos que m1 por m2 es igual a menos 1, pues son perpendiculares. Perpendiculares. ¿Pero esto qué significa? Esto es lo mismo que decir que 5m2 es igual a menos 1 y aquí podemos despejar, vamos a tener que m2 es igual a menos un quinto. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta. Tenemos el primer paso. El segundo ahora es, bueno, encontremos la ecuación de la recta. Bueno, pues como la recta pasa por el punto 3, menos 1, pues usando la fórmula, usando la ecuación punto pendiente, tenemos que la ecuación es y menos y0, pero y0 es aquí, este es x0, este es y0. Es igual a m, pero m es menos un quinto, por x menos x0. O si gustan primero escribir, bueno, pues y menos y0 es igual a m por x menos x0, pero en este caso es m2. Así que ahí sí, reemplazamos cada valor. Me olvidé de reemplazar x0. Entonces, sería menos 1, la pendiente es menos un quinto, y x0 es 3. Listo, entonces me queda y más 1 es igual a menos un quinto de x más 3 quintos. Y ahora podemos pasar este 1 al otro lado a restar y me queda que y es igual a menos un quinto más 3 quintos menos 1, pero menos 1 es lo mismo que 5 quintos. Entonces esto es un quinto x más, perdón, menos 2 quintos. Simplemente voy a poner aquí ese paso. 5 quintos. Pues me queda menos 2 quintos. Y esa es la solución. Mejor dicho, esa es la ecuación de la recta.
O digamos, si queremos concluir todo, pues la ecuación de la recta perpendicular a f de x. ¿Y qué pasa? Por el punto P, 3, menos 1 es esa de ahí. Y igual a menos un quinto de x menos 2 quintos. Y se acabó. ¿Alguna pregunta? Ok, y bueno, el otro que nos pueden decir es, mira, encuentra ejercicio. Encontrar la ecuación de la recta paralela a, y pueden ser malos y decirnos 3x menos 2y más 5 igual a 0, y que pase por el punto Q Ok, que pase por el punto 1,2. Ok, y ahora podríamos hacer, bueno, ya pues de aquí, o sea, estrategia 1, es encontrar la pendiente. Encontrar la pendiente y luego hacer lo mismo punto pendiente, ¿no? Encontrar la pendiente despejando y. Y bueno, pues no es difícil porque nos queda que 3x más 5 es igual a 2y. Y eso significa que y dividiendo todo para 2 me queda 3 medios x más 5 medios. Entonces yo sé que la pendiente es esta. Y cuando son paralelas, creo que no lo escribí aquí. Cuando son paralelas, las pendientes son iguales. Entonces, ya encontré la pendiente y bueno, pues encuentro la pendiente y ahora punto pendiente. Y punto pendiente. Pero la otra forma, esto no es una tilde por si acaso, estrategia 2, es bueno, mira, la ecuación de la recta tiene que ser algo como esto. Tiene que ser 3x menos 2y más c mayúsculo igual a 0. Esa es la ecuación de la recta en la forma general y queremos que pase por el punto 1,2. Entonces, bueno, si reemplazando el punto Q, pues voy a tener 3 por 1 menos 2 por 2 más c igual a 0. Y bueno, esto me queda 3, menos 4 es menos 1, entonces c es igual a 1. Entonces, la ecuación de la recta paralela
es 3x menos 2y más 1 igual a 0. Y bueno, despejando, tenemos 3x más 1 es igual a 2y. Y nuevamente dividimos todo para 2 y te queda y es igual a 3 medios de x más 1 medio. Y bueno, si nosotros hacemos por punto pendiente, vamos a llegar a un resultado similar. Solo que aquí directamente reemplazamos porque ya sabemos, o sea, si queremos que sea paralela a esta, pues va a tener los mismos coeficientes de x y de y. O sea, tiene que tener los mismos coeficientes, porque si no, no me va a dar la misma pendiente. ¿Okay? Y pues, bueno, esos son los ejercicios más complicados, digamos, que podríamos tener de ecuaciones lineales. Entonces ya, como estamos con el tiempo, pues, para hablar de la última parte, de las funciones cuadráticas. Son las funciones de la forma ax al cuadrado más bx más c. Solo que esta no es la forma más bacán de escribirlo, pero igual nos revela información, porque las otras maneras de escribir la fórmula son más reveladoras que esta. Porque esta te da el intercepto con y. El intercepto con y, claro, porque es f de 0, pues es c. ¿Okay? Y esto de aquí te dice si la parábola, bueno, la imagen, la forma que tiene esta imagen se llama una parábola. Si es hacia arriba, o hacia abajo. Esa es la única información que te da el gráfico. Entonces, por ejemplo, si tú tienes algo como 3x al cuadrado menos 2, bueno, tú vas a ver que el corte es menos 2 y la parábola se va a abrir hacia arriba. Perdón, el corte es menos 2 por acá y la parábola se abre para acá. Esa es la ecuación, ¿cómo la forma cuadrática, la forma normal, digamos. Pero, si se dan cuenta, bueno, puede haber otra manera, digamos, menos 3x al cuadrado, menos 2, pues ahí el dibujo cambia. Y como está con menos, va a irse para abajo. Entonces, ahora hay un punto, si se dan cuenta, está este punto que se le llama el vértice de la parábola. Y es importante porque, si se dan cuenta, no sé, si yo tengo el dibujo de una función cuadrática, si yo tengo el dibujo de una función cuadrática y sé que el vértice está aquí en 3,2 y la función se va para arriba, entonces, ¿cuál es el rango de la función? Ah, bueno, pues, si digo que va desde 2 y se va para arriba, pues ¿cuál sería el rango de la función? Bueno, pues de 2 a más infinito. Entonces, si yo tengo el vértice a mi disposición, yo voy a saber dónde, cuál es el rango, cuáles son los valores de y que puede tomar esta función. ¿Okay? Y bueno, tiene alguna aplicación más interesante, que si tú sabes cuál es el vértice de la parábola, pues vas a tener un máximo, vas a tener un mínimo. Pero si se va hacia arriba, entonces llegas a un punto, el punto más bajo de la ecuación, y luego subes. En cambio, si es un máximo, o sea, si la parábola se va hacia abajo, la parábola se va hacia abajo, pues mira, entonces va creciendo, llega al punto máximo y se crece. Entonces, por eso es importante el vértice. Y el vértice, cuando tiene, le llamamos H y K, no me pregunten los nombres ahorita, no me acuerdo dónde salen esos nombres o por qué se les pusieron. Pero bueno, la forma en que se escribe la ecuación es A por X menos H al cuadrado más K. ¿Qué significa esto? Bueno,
si estas son las coordenadas del vértice, así se escribe la ecuación y podemos despejar y todo eso, que se vea bonito, para ver de dónde salen esos puntos, que básicamente es lo que se llama completar el cuadrado. No recuerdo si vieron eso en factorización, pero bueno, en otro momento con más calma también podemos profundizar en eso. Entonces, A es el mismo A de AX al cuadrado más BX más C. Y entonces A igual te va a decir se abre hacia arriba o hacia abajo. O abajo. Pero ahora tenemos información más valiosa que nos dice las coordenadas del vértice. ¿Y cómo encontramos H y cómo encontramos K? Pues el valor de H, como les dije, se completa cuadrado, pero la fórmula es menos B sobre 2A. Esa es la coordenada de H. Y para encontrar K, pues no hay que rompernos la cabeza. Simplemente reemplazamos F de H, tiene que ser igual a K. ¿Por qué? Porque, bueno, si reemplazamos aquí, F de H, pues me queda A, H menos H al cuadrado. Esto se hace 0. Todo esto 0 por 0 se hace K. Entonces me queda 0 más K, K. F de H tiene que ser K, porque por el mismo hecho de que está en la parábola, entonces F de H tiene que ser igual a K. Y bueno, no es necesaria la fórmula, pero si quieren, pues esto no sería entonces A por H al cuadrado más BH más C o cualquier otra forma equivalente, en realidad no me interesa. O sea, simplemente cuando ya encuentras H, cuando ya sabes cuál es el valor de H, vas y lo despejas. Y la última manera de escribir F de X es igual a A por X en menos R1, X menos R2. ¿Y quién es R1 y R2? Pues estas son las raíces o los ceros de F. O sea, ¿cuándo la función no vale 0? Cuando X reemplazas R1, reemplazas R2, y bueno, tendrían que ser los ceros reales. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga una función así y ya no tiene ceros reales, sino que tiene ceros complejos. Pero bueno, tema de otro día. ¿Y cómo los encontramos? Con la fórmula general cuadrática. R1 va a ser menos B menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Y R2 va a ser igual a menos B más la raíz de B al cuadrado menos 4AC. Puede ser al revés, no importa en realidad cuál es el orden que le pongas. Pero si puedes factorizar esto con números reales, entonces son las raíces. Y bueno, obviamente esto te indica la concavidad. Bueno, si se va hacia arriba o si se va hacia abajo. Y el gráfico podría ser algo como esto. Mira, este es R1, este es R2, y si A es menor que 0, pues vas a tener que la función va a subir, llega a un punto en que empieza a bajar y ahí está. ¿Ok? Y bueno, pues, bueno, sí. Entonces, ¿qué más? Ah, ya, entonces el rango, bueno, y simplemente para hablar del rango, porque el dominio de una función cuadrática siempre es todos los reales, porque no hay ninguna restricción del dominio. Ahora, el problema es cuando vemos el rango. Pues, ¿cuál es el rango? Si yo escribo f de x de la manera h al cuadrado más k, entonces, ahora, no podemos despejar la y, pero miren que este término siempre es mayor o igual que 0, entonces esto va a ser mayor o igual que k. O mejor dicho, ax menos h al cuadrado es mayor o igual que 0, perdón, no es mayor o igual que 0.
esto es mayor o igual que 0. Entonces, dependiendo de A, si A es positivo, entonces la desigualdad se mantiene si lo multiplico por A. Si A es mayor que 0, tenemos esto. Entonces aquí vamos a tener que esto mayor o igual que K. Y esto es igual a Y. Entonces Y es mayor o igual que K. Cuando A es positivo, cuando la parábola se va hacia arriba, Y va desde K hasta infinito. Entonces aquí el rango es desde K hasta más infinito. Y si A es menor que 0, pues vamos a tener que A por X menos H al cuadrado es menor o igual que 0. Entonces vamos a tener que Y es igual a AX menos H al cuadrado más K es menor o igual que K. Y entonces Y es menor o igual que K. Entonces acá el rango de la función es igual de menos infinito hasta K. Entonces, esta es la explicación de, bueno, por cuándo tomamos el rango, bueno, donde vemos el rango de la función cuadrática, pues no tenemos que despejar, no tenemos que hacer nada de lo que habíamos hecho antes. O sea, se parece a lo de la raíz, porque si vemos si esto es positivo, esto es negativo, etc. Entonces aquí el rango depende. Depende. Si A es mayor que 0 o si A es menor que 0. Y creo que no tengo nada más que contarles. Me gustaría contarles algún problema, pero no tenemos más tiempo. A no ser que tengan algún problema sobre esto y quieran revisarlo. Si no, pues ya dejarlo ahí. Bueno, muchachos, entonces vemos aquí por hoy, porque les vaya bien su taller de mañana, no se olviden descansar bien, comer vegetales. Ok, entonces cuídense, hasta luego, buenas noches.